No tenía el micrófono prendido. Hola, yo soy Gapsi y primero que nada no estoy desnuda. Esta blusa que es debajo de los hombros no se ve, pero bueno, nada más para aclarar ese punto antes de empezar. Como cada mes les traigo mi unboxing de mi BoxyCharm. Como ya saben, esta suscripción de belleza me cuesta $21 al mes, me llega a Estados Unidos y generalmente mandan 5 productos de belleza de tamaño regular. Y como ya saben, me gusta probar la mayoría de los productos que vienen en la cajita para darles una primera impresión, y por eso no tengo mi make-up completo. Así que vamos a empezar con la cajita de este mes y vamos a abrirla. Uy, y eso que se cayó era el panfletito de BoxyCharm. Al parecer esta es su nueva versión, porque antes nada más mandaban como una tarjetita grande con todos los detalles. La verdad es que está muy padre. Y bueno, el tema de esta cajita es eye candy. Y aquí vienen algunas, me imagino que bloggers. Yo imagino que son beauty bloggers o algo. Y aquí pueden ver los detalles de cada producto, su precio, su descripción. Pero bueno, vamos a empezar con el primer producto de la cajita de este mes. Y el primero que veo por aquí es este. Uy, viene como abierto. Es este Dr. Brandt Pores No More Vacuum Cleaner. Y este producto tiene un precio de $47. Y esta es una mascarilla purificante para los poros. Ya han llegado varios productos de Dr. Brandt. Yo creo que me han llegado otros 2 productos antes en mi BoxyCharm, y la verdad es que los 2 me han gustado bastante, como 2 o 3 de hecho. Como que esta marca tiene muy buen deal ahí con BoxyCharm, pero la verdad es que es de muy buena calidad. Eso dice que va a liberar y endurecer tus poros, o sea, como hacerlos más tight para que no se vean tan grandes. Y reduce el exceso de aceite en la cara. La verdad es que eso está increíble porque soy de piel mixta. Obviamente este producto no lo voy a probar el día de hoy. Bueno, si viene cerrado porque me daba miedo de que hubiera venido abierto. Pero se los voy a enseñar súper rápido aquí un poquito. La textura es como de un gelecito muy grueso. Y se ve que tiene esos puntitos azules que como que explotan en la cara o así. Explotan. Tiene esas bolitas azules que vienen en algunas cremitas como para ayudar a exfoliar. Y se supone que esta es una mascarilla, pero se siente como una cremita humectante. Huele limpio, huele súper fresco. Se supone que se tiene que dejar de 5 a 10 minutos y que tiene un efecto cooling, o sea, como de se va a sentir muy fresco en la cara. Y sí, la verdad es que ya lo estoy sintiendo en la mano. Creo que se está súper padre y ya veremos qué tal ayuda a mis poros. Ya saben que es una de mis uno de mis concerns o de mis preocupaciones de mi cara. Entonces espero que este producto me ayude. El siguiente producto es este Tarte's Pro Glow de Tarte, y este es un liquid highlighter. La verdad no soy muy fan de los liquid highlighters porque como son líquidos siento que no me duran tanto, además de que mi piel es mixta y pues se puede ver todavía más brillante de lo que ya es. Pero vamos a ver qué tal este. Y este tiene un costo de $29. Y bueno, este es el highlight. La verdad se ve de buen tamaño, no se ve ni muy grande ni muy chiquito, está bien. A mí me vino el tono Stunner, vamos a ver qué tal se ve. Les voy a hacer un poquito de swatch también. Oigan, ya se secó esto y se ve súper raro. Pues no es tan líquido, ¿eh? Es como una cremita o como un mousse. Wow, la verdad es que se ve increíble el color, sí se ve súper brillante. Este tipo de highlighters me gusta ponerlo primero en mi mano, o lo voy a poner en el brazo aquí donde ya lo puse. Y me gusta tomarlo con una esponja para que quite el exceso de producto y no se vea como que una plasta ahí súper grande en la cara. Y lo voy a poner en la parte alta de mis mejillas. Wow. Siento que no se difumina mucho. No. Oigan, pues no sé, la verdad se ve bonito el color, pero la textura y la fórmula no me está gustando porque no se difumina nada bien. Déjenme ver si les puedo hacer un zoom. O sea, como pueden ver, este es el área donde lo puse, pero no lo pude difuminar bien hacia los lados, ni hacia arriba, hacia abajo, hacia ningún lado. O sea, se ve como que la plastita así, como que la marca de donde quedó el producto muy marcado, ¿saben? O sea, sí se ve bonito de lejos, pero de cerca sí se puede ver el detalle de cómo se ve nada más ahí la plasta, entonces no sé. Voy a usar un highlighter en polvo, este es el de Becca que me llegó en mi Oh My Box. Y voy a ver si esto ayuda o arruina este highlighter. No, definitivamente sí le ayudó bastante a que no se viera nada más la plasta de producto. Ya con el highlighter en polvo arriba se ve muy bien, pero la verdad no veo la necesidad de poner el highlighter debajo, ya que esa fórmula cremosa no se difuminó muy bien. Entonces no sé si lo vaya a usar como highlighter, a lo mejor lo podría usar como un topper en mis sombras y lo seguiré probando para ver si solo puedo hacer que funcione o de plano no. Muy bien, sigamos con la cajita
cajita. Y el siguiente producto es este de Brow Gal Instant Tinted Brow Gel. Nunca había escuchado de esta marca, al parecer es de... Está súper raro, está hecho en China, diseñado en California, pero viene en una dirección de París. Pero bueno, este es un gel para las cejas y dice que tiene microfibras para lograr un look muy natural en tus cejas. Dice que se puede usar sin ningún producto en la ceja y aún así se va a ver muy full. Yo obviamente ya traigo mi producto en la ceja, entonces vamos a probarlo arriba. Y creo que ese tono está muy claro. Muy claro. Y sí, ese es en el tono Light Hair número 3. Pero bueno, vamos a ver qué tal me queda. Uy, está súper claro. No sé qué está pasando. Al parecer abril no quiere ser un buen mes para mí. Pero bueno, la verdad es que se ve padre. Se ve muy padre la fórmula. Me gustó cómo dejó mis cejas. Pero este gel está demasiado claro. No sé por qué me mandaron esto. Como les comenté en el video pasado, estas cosas pasan. La verdad no está padre porque este producto, aunque quiera, no lo voy a poder usar. O bueno, lo puedo usar primero y después usar mi gel normal para darle un poco más de color oscuro. Voy a tratar de hacer eso, si no voy a tener que regalárselo a alguna amiga. Entonces sí me gustó que me haya llegado, pero no está padre que me haya llegado en un tono equivocado, un tono que no me vaya a funcionar tan bien. Pero bueno, no sé si les dije, pero este tiene un valor de $22. Pero bueno, vamos a seguir con la cajita, ya solo quedan dos productos. Y este es un lipstick, es un High Definition Liquid Lipstick de la marca Ades, creo que se pronuncia. Esta marca ya la había escuchado, pero nunca he probado ninguno de sus productos. La verdad no sé ni dónde la venden. Pero es cruelty free, eso está súper bien. Dice que es un liquid lipstick muy cremoso, que tiene vitamina C y E para humectar los labios y que tiene cobertura completa. Entonces vamos a ver qué tono me llegó. Y bueno, este es el tono del labial que me llegó. La verdad se ve súper bien, se ve como un cafecito nude bonito. Y este lipstick tiene un valor de $24. Vamos a ver qué tal se ve en los labios. Tiene un aplicador tipo palita, la verdad está súper bien. Creo que se aplica muy bien los lipsticks así. Huele delicioso. Y bueno, así es como se ve el lipstick. La verdad es que sí me gustó mucho el tono. No le queda nada a los ojos que traigo ahorita, pero el color me gustó mucho. Son del tipo de colores que a mí me gusta usar. Está como medio rojizo, chocolatoso, pero no muy oscuro, entonces está muy bonito. La fórmula está súper rara, o sea, es cremoso, parece gloss. Se siente como gloss, pero no se siente pegajoso, sticky, ¿sabes? De que no puedo separar los labios, o sea, se siente, hasta eso se siente cómodo. Voy a dejarlo un poquito en los labios para ver qué onda con estas fórmulas, o sea, si va a secar, si no va a secar, who knows. Y vamos a pasar al último producto y ahorita regreso con el lipstick. Y bueno, antes de enseñarles el último producto de la cajita, tengo que confesarles que es el único producto que vi que me había llegado y estoy algo triste. Pero bueno, déjenme les enseño por qué. El último producto es una paleta de sombras, que la verdad ya saben que me encanta que BoxyCharm envíe paletas de sombras, pero lamentablemente me llegó una paleta que ya tenía. Y esta es la My Little Pony de ColourPop. Se los juro que es mi suerte. Iban a mandar como 5 o 6 paletas diferentes y ninguna la tenía, porque sí tengo paletas de ColourPop, pero ninguna de esas la tenía, solo esta. Y esta me llegó. En general está increíble que hayan mandado paletas de ColourPop. Esas paletas tienen un costo de $16, si no me equivoco. Sí, esta paleta tiene un valor de $16, entonces está súper bien haberlo recibido. Además de que ColourPop es muy accesible, pero de excelente calidad. Voy a ver qué hago con esta paleta, pero sí, es lo único que no me gustó. Obviamente esperaba que me llegara una paleta nueva. Estoy muy triste. Pero bueno, no había manera de que ellos supieran que yo ya tenía esta paleta. Pero bueno, les voy a enseñar mi paleta para no abrir esa. Y tengo un video donde les hago un pequeño review de esta paleta. Y de hecho son las sombras que estoy usando el día de hoy para enseñarles otro look. En general la paleta está muy bonita. No diría que es para un uso diario, pero sí se pueden hacer looks muy bonitos, porque tiene colores rositas, peachy, y tiene esos dos brillantes que se ven increíbles en la parte de medio de los ojos. Estos dos colores satinados también para todo el párpado están súper bien. Entonces la verdad es que sí me gusta mucho, pero pues obviamente no la quería recibir 2 veces. So, ni modo, la verdad es que siento que así es mi suerte. O sea, deseé que no me llegara eso tanto que me llegó.
Y bueno, ese fue el último producto de la cajita, y haciendo cuentas del valor de cada uno de los productos, la cajita de este mes tiene un valor de $138. O sea, $117 de más en producto que recibimos. La verdad es que eso está increíble. Y bueno, la cajita en general me gustó. No ha sido mi totalmente favorita. Una, por el hecho de que recibí una paleta repetida, pero como les digo, no había manera de que ellos supieran que ya lo tenía. Otra, porque este highlighter, la verdad, la fórmula, no sé. O sea, yo sé que es una primera impresión y tengo que seguirlo usando, pero no me encantó la fórmula porque no se difumina muy bien. Y esto la verdad también me desilusionó mucho. O sea, entiendo que es muy difícil porque mandan a miles y miles y miles de personas. Sí sé que es muy difícil, pero pues obviamente no me encantó haber recibido este producto en un tono que no le iba a mi cabello. Pero en general estos dos productos están súper bien. Voy a tratar de usarlos a ver si se me acomoda. El lipstick, vamos a hacer la prueba del beso. Y sí, definitivamente sí se traspasa. No esperaba que no se traspasara porque, como les digo, tiene esa fórmula como glossy. Lo único que siento es que no se desgasta tan fácil. A pesar de que quitó demasiado producto, mis labios todavía tienen muy buen pigmento. Entonces, sí, yo creo que el chiste de este lipstick es que tiene una base que dura bastante, pero la fórmula en sí es cremosa, tipo glossy. Entonces, a pesar de que comas y eso, no te vas a quedar así sin nada de producto. Entonces, creo que está muy bien. Y como les digo, esos productos de Dr. Brandt a mí me han gustado bastante y me encanta tener un nuevo producto para mi skincare. Entonces sí, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi unboxing de mi BoxyCharm de abril. Si a ti también te llega BoxyCharm, déjame en los comentarios qué productos te llegaron a ti, si te gustaron, si no te gustaron. Y si no, cuéntame qué productos de la cajita te gustaron más a ti o cuál no te llamó tanto la atención. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho y nos vemos en el próximo. Bye.